yo voy a hacer mi contribución. Aquí hay guardias que tienen que ir para la justicia. Yo voy a hacer mi contribución yo, responsablemente. Ahora, yo pienso que en el ámbito de lo militar hay la suficiente información de inteligencia para uno darse cuenta quién de esos guardias está pasando información. Porque es que el gobierno pasado lo hizo muy rico. Los hizo ricos, multimillonarios. Tienen dinero encaletado. Y no un reportaje de doña Nuria Piera no evidenció un tinglado y un testaferrato de un jerarca militar del pasado gobierno. ¿O es mentira, amigo? Con pruebas. Con pruebas. Entonces no. Eso tiene que generar consecuencias desde el punto de vista jurídico en la República Dominicana. Porque la sensación y la noción del cambio no solo es transformar quien preside el gobierno, sino establecer de una vez y para siempre que nuevas normas de hacer la política han llegado al país. Sí. Miedo no tengo. Con sentido de compromiso, claro. Responsabilidad, claro. Oh, pero ven acá. No. El 90% del mando militar pasado no tiene forma de cómo justificar su crecimiento patrimonial. No tiene. Y la declaración jurada y viene que han hecho muchos de ellos es una burla. Una burla. El convencimiento de que están subestimando la inteligencia de la sociedad dominicana. Yo sí lo tengo claro eso. De verdad. Luis Abinader habló de eso, Guido, en ese discurso, de las implicaciones de ese régimen. Y por eso también le decía a los que pretendían, por cierto, de que vamos a dar una respuesta, o sea, cállese la boca, ustedes no tienen autoridad moral para hablar. Bueno, por eso pusieron a los nuevos dirigentes del PLD. No había ninguno del comité político del PLD en la rueda de prensa que ellos hicieron para hacer su planteamiento contrarrestando las posiciones de carácter económico del gobierno. No había un solo del comité político. Eran otros, Ariel, qué sé yo cuánto, esto, lo otro. Entonces, en esa dirección, el desmontaje, al ser procesual, implica el tema militar policial en la República Dominicana, porque en aras de una especie de territorialidad sagrada que implica lo militar, se arguye la seguridad nacional y se asocia el tema de la seguridad nacional a un secretismo que no es más que una complicidad que no tiene nada que ver con seguridad nacional, sino con eso, con complicidad. Y de la complicidad a la impunidad hay un breve, aquí nadie cree eso. Un breve espacio de tránsito. Aquí nadie cree eso. Pero claro, pero es lo que se arguye. Es lo que se arguye. Es que entre bomberos no se quieren pisar la manguera. Entonces, yo creo, mi querido Guido Gómez Mazara, que no habrá territorio sagrado. Hay gente que quiere que haya territorio sagrado, pero no lo habrá. Sí, pero hay señales, hay señales. Tú hablabas de los tiempos procesales, ¿verdad? Diferentes a los tiempos normales. Yo creo que el presidente trazó una línea de Pizarro en ese discurso, cuando dijo, aquí nosotros lo hemos reclamado, estamos haciendo los levantamientos. Hay gente que no quiere hacer el suyo. Claro. Hay gente que no quiere hacer el suyo. Pero el presidente habló, y todo el mundo tiene que bailar al son de esa música de lo que habló el presidente. Estamos haciendo los levantamientos en las instituciones. Para hacerlo. Y vamos a proceder. Eso es lo que decía Neruda, ¿no? Y vamos a proceder. Tú mismo decías que el Ministerio Público está haciendo. ¿Sabes lo que decía Neruda? Y le llevan las informaciones del Ministerio Público. ¿Cómo se las llevan? Que el que no sabe bailar le echa la culpa al piso. Oye lo que te quiero decir. El presidente de la República trazó una línea, perfecto. Pero hay funcionarios engreídos, prepotentes, altaneros, que se sienten autosuficientes, que entienden
que porque están designados pueden hacer lo que les venga en gana. Y no es así. No, claro, y entran en un territorio de complicidad con el que se fue y andan abrazaditos con ellos. Esto no es personal. Es un levantamiento. Porque también hay muchos que aspiran a conocer los trucos para calcar las prácticas. ¿Entendiste? Entonces hay que cerrarle el espacio a cal y canto. Bro, oye, a cal y canto. Porque la sociedad dominicana no perdonaría que se reproduzcan las prácticas condenables, deleznables, rechazables, impugnables del pasado. ¿Qué pasado? Ahí, de los recientes, calientito. Pero fue el mismo Luis lo dijo en su discurso. Antes de la pandemia del COVID-19, la República fue azotada por la pandemia de la corrupción. Entre dos pandemias, la economía dominicana, eso fue lo que heredó Luis. La pandemia de la corrupción, por un lado, que devastó, porque entraron a sacos a la administración pública. Esta mañana tempranito en la radio, me denunciaba el amigo Bruno Jiménez, que debe estar viendo este programa. Él tiene un negocio de armería. Y Bruno denunciaba una mafia que se articuló alrededor del tema de las armas de fuego, de los permisos, de la importación de las armas de fuego. Pero es una cosa, o sea, no hubo un lugar que esa corporación mafiosa no tocara y dañara. Fue todo, Guido, fue todo que lo hicieron. El problema es, Juan Pablo, que en muchas instituciones todavía hay demasiado gente que tiene un ancla, que tiene un compromiso y una vinculación con la pasada administración. Y se resiste a acceder a procedimientos informativos porque en algunos casos tiene un nivel de compromiso. Todavía hay gente designada por decreto de la pasada administración. En el Consejo de Drogas está el mismo. No. Sí, el Consejo de Drogas. Sí. Ay, yo ni me acordaba. Sí. El Consejo. Sí, porque el Consejo Nacional de Drogas. Sí. Correcto, el CND. Sí, okay. Porque hay gente que tiene demasiada suerte en este país. Parece que al presidente le gusta un grupo de traidorcitos también. Tiene demasiada suerte. De traidorcitos. Sí. Eso hay que decírselo. Hay que decírselo. Tanta gente que actúa en contra de nosotros, y todavía lo tiene ahí. Y se lo voy a decir todos los días. Pero ven acá, ¿y qué es esto? Y los compañeros hartos. Oh, el consejo. Ya. La gente es harto, cansado. Ok. Oye, la gente que colaboró con Luis en la campaña no tiene derecho a ser hasta en el Consejo de Drogas. Claro que sí. Oh, pero ven acá. Y a ser presidente del Consejo de Drogas. Sí. Hay que mantenerlo a la misma persona ahí. Que es de Miguel Vargas. Pero como hay tanta gente que era de Miguel, y Luis lo recibió también y lo ha nombrado, no hay problema. A lo mejor este es uno de esos, también. Pero no, los compañeros están hartos, están cansados. Y como no pueden llegar en la casa de uno que viven, que los recibo con 1000 amores. Con 1000 amores los recibo. Pero no, hombre, hay que decir las cosas. No. ¿Y quién va a salir a defender la gestión del gobierno? Eso. No, que estuvieron con fulano, perencejo, sutaneo y menganeo. Esos son. No, eso no tienen ningún sentido del deber, ni de la relación orgánica, ni de la relación ética, ni del oportunismo. No. Eso es oportunismo puro y simple. No, ese tipo de gente no tiene el calado ético para asumir. Y te da igual esto que lo otro. Pero nosotros comenzamos el programa hablando de los guardias. Pero mira, tú sabes los guardias que le hicieron la vida imposible a uno. Pero yo no, que todavía están ahí. Yo no me acordaba. Comando, con responsabilidad. Oye, la gente tiene derecho a incomodarse, pero serán desmontados. Mientras tanto, son los que viven pasando información. Eso sí, el correve y dile. Sí. El correve y dile. Claro. Porque saben que están pisando los talones. Claro. Mira, yo hoy te voy a dar una información. Sí. Todo el mundo sabe que yo soy amigo de Carlos Díaz Morfa. Yo soy amigo de él. Yo, responsablemente, amigo, hace 1000 años. Cuando Carlos estaba firmando la asignación de una escolta a Peggy, él no había terminado de firmarla, que yo no sé por qué diablo Peggy tiene una escolta, ¿no? ¿Verdad? Porque no es funcionaria pública.
Él no había terminado de firmar esa Y asignación. había una gente ya Claro. sacando la información. De la otra administración. Sacando la información. Claro. Digo, no estoy aplaudiendo que le asignen una escolta a esa señora. Está bien, pero es el tema del correveidile. Claro. O sea, si ustedes quieren, sigan con ello. Del sacado de la información y entonces ¿por qué? ¿Tú sabes por qué yo digo todo esto? Porque yo participé en una administración donde se le perdonó a gente que no tenía que perdonársele. ¿Y qué pasó? Nos pasaron el rolo después políticamente. ¿Tú te recuerdas? Sí, claro. Esos procesos que llevábamos y la mediación de sectores religiosos, sociales y económicos y mucha complicidad. Nada más duramos 4 años. Entonces, no. Al que no da, le dan. Y yo, y menos Juan Pablo, nos colocamos en un punto del radicalismo, del exceso. No, tranquilo. Aquí cada quien tiene su tiempo y su estilo. Pero hay cosas que tú no te le explicas. Pero en esa dirección, por eso yo decía que el presidente en el discurso de la semana pasada empleó elementos discursivos que son propios de ideas encontradas y que reafirman que estamos en la veracidad, que estamos en lo correcto, que estamos cónsonos con el espíritu de los tiempos. El presidente definió cuál es el nivel de objetivos en términos políticos. Y trazó la línea en esa dirección. Ahora bien, mientras el presidente hablaba en el discurso de la semana pasada, trazando la línea de manera clarísima, precisa, sin ambajes, sin media tinta, de frente, como esperaba la población, como esperaba la sociedad, y satisfaciendo ese anhelo colectivo. Yo pensé en José Francisco Peña Gómez. ¿Por qué yo pensé en José Francisco? José Francisco, hay un discurso que yo lo empleé mucho en tribuna hace ya muchos años, en los 90, un corte que utilizábamos. A raíz de la división del PRD y todo esto, Azua fue de los pocos lugares que ganó el PRD. Monteplata y senaduría. Azua Monteplata. Entonces Peña Díaz Filpo y Ramón Albuquerque. Peña un día pronuncia un discurso vibrante, de esos discursos tremendos, el Dantón de Mao, como le decía un destacado comentarista en su momento. Y Peña decía de otras cosas, cuando el PRD se batía en la división, ahí estaba Azua, mi querida Azua, la guardia imperial del Partido Revolucionario. Entonces, estaba ese mulataje sureño, se levantó así encrespado. Entonces, la guardia imperial. Entonces decía Peña hablaba de la guardia imperial del PRD. O sea, esa primera línea de defensa que se batía sin ningún tipo de miedo y que avanzaba de manera demoledora en la vanguardia. Bueno, ¿y dónde está esa guardia imperial que debe asumir la defensa del triunfo y de la construcción de un cambio social, político, institucional y moral en la República Dominicana? Y desde luego tiene que estar en el Partido Revolucionario Moderno y en sus cuadros de base, medio y nacionales, y todos marchando en la misma dirección, tal como lo trazó el presidente Abinader en su discurso de la semana pasada. O sea, esa guardia imperial es en función de ese compromiso moral, ideológico, esa identificación granítica con la administración, y desde luego tiene que sentirse parte, como tú decías anoche, de la administración, sentirse compartir la administración gubernamental. Juan Pablo, antes de una pausa, ¿tú sabes la cuerda, la molestia, el fastidio que cogen los compañeros de la dirección media de la base del partido cuando ven que su rival en el barrio todavía está en el gobierno?
o que un sabroso de estos compañeros llamó para preservar esos espacios de participación? Porque hay muchos que hacen eso. Sí. Hay muchos que hacen eso. Entonces, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Pero eso no es problema. Juro por Dios. Eso no es ningún problema. Ningún problema. ¿Cómo tú lo puedes picar a Monchi en Atomayor? Que no lo han nombrado todavía. Saludo a Monchi, por cierto. Entonces, eso no tiene que llegar donde Luis Abinader. No. Pero por Dios. Tiene que haber una mecánica en la solución de ese tipo de cosas, porque para los aspectos que uno piensa que es pequeño, para ellos son muy importantes. Totalmente. Tiene que haber una solución de orden práctica. Y el presidente de la República, repito, no tiene que estar en ese detalle, pero tiene que existir una persona que esté en el detalle. Entonces, eso hay que resolverlo. Diríamos que sea una especie, vale el término, de carpintería. Claro, hombre. Gerencial ya para los fines del Estado y del gobierno, al que tienen todo el derecho a accesar también la gente del PRM. Mira por qué. Leonel Fernández. A ti a mí me acusan de leonelista. Pero si alguien le da funda, él soy yo. Pero mira. Leonel Fernández va al grupo Corripio y da unas declaraciones que hay que leerlas. Señores, la pasión no nos puede llevar por el camino de la obsesión. Leonel dice, miren, con una crisis mundial y los efectos en la economía que tiene, las características de las convulsiones serán de orden social en América Latina y en el mundo. ¿Por qué? Porque en lo que las economías vuelven a su dinámica de crecimiento, en la República Dominicana solo el factor remesas da notaciones de un incremento considerable. Entonces, cuando los niveles de insatisfacción producto, señores, el único país que va a crecer en el mundo, 2% es China. Para que ustedes sepan, o ironía de la vida. China. La fuente, y 2%. La fuente donde se originó el COVID. El COVID. Pero es una economía tan portentosa que va a crecer 2%. Y en el marco de una recesión económica, lo que le espera a las economías de América Latina y del mundo es un proceso duro, de dificultad. ¿Qué harán los sectores que en el marco de ese proceso económico se sienten excluidos y empobrecidos? Demandar, exigir, reclamar. Entonces, cuando usted no tiene un aparato partidario satisfecho, ¿quién carajo va a defender la obra de gobierno? 3 o 4 perfumados ahí en el gobierno. No, hombre, por el amor de Dios. Es la gente que tenga una conexión con el aparato partidario y que ese aparato partidario sea un interlocutor válido cuando los adversarios quieran activar el circuito de ¿qué? De la insatisfacción de la gente. Adversarios, por cierto, con mucho dinero, con mucho Porque poder mira, económico. Yo te decía aquí que aquí nosotros los dominicanos hacemos política, pero no leemos la historia ni la entendemos. La crisis del 84 en este país efectivamente fue una crisis con un perfil de carácter económico, sí, pero activada por los circuitos políticos adversos a la administración del PRD. Sí, señor. Sí, señor. Venga acá. ¿Ustedes no creen que el PLD, en esos programas de carácter social, clientelar, perverso, no dejó un nicho en el barrio, en la marginalidad social y en los sectores delictivos? Sí. Entonces, en el gobierno tiene que haber una lectura, o en el partido tiene que haber una lectura inteligente al respecto. Y quien le habla ni aspira al partido ni aspira al gobierno. Lo que estoy diciendo es que es una realidad que está ahí, en la cara de la gente. Juan Pablo, yo escucho el reclamo de la gente a diario. Es más, lo voy a decir yo. En muchas circunstancias, el síndrome del currículum, ¿verdad?, es el ardid que usan algunos burócratas para que esos compañeros no accedan a un puesto público. Y utilizan otras reglas para favorecer a amigos relacionados, familiares. Es verdad que hay en espacios de participación en el Estado requerimientos técnicos. Sí. Pero también hay empleos que no hay requerimientos técnicos.
¿Qué diablo, coño, tienen con el jodido currículum ese? A los compañeritos infelices, que no tienen una hoja en términos de actividad productiva que puedan plasmarle en una página. Currículum para ellos. Currículum. Sí. Está bien, currículum. Te apure. Cuando vuelvan a buscar el voto, ellos le van a decir, mira mi currículum. Porque la gente no sabe que esto es una rotonda. Se envilecen en el gobierno. Se ponen arrogantes, prepotentes, altaneros. Se creen la última Coca-Cola en el desierto. Y todo el que tiene un puesto, sin importar los cuartos que llevó a la campaña, pues porque esos compañeros se fajaron a buscar los votos. Entonces hay que mantener la esperanza, la posibilidad de que ellos tengan acceso y participación. Los pueblos acumulan, pero cuando cobran, lo hacen con energía. Entonces, dejen de esas actitudes. Dejen esas actitudes, que eso no es bueno, no es provechoso. Lo dice quien, desde este programa y otra trinchera, hizo todo lo que tenía que hacer. Pero yo veo a los compañeros. No tienen un mecanismo de canalizar correctamente la aspiración. Simple. Porque muchas comisiones de empleo no han funcionado. Hay que decirlo, no han funcionado. Y en muchos funcionarios que se les designa tienen un criterio personal de la incorporación de la gente en la administración pública. Contra eso hay que reaccionar. Interprételo como que ustedes quieran. Pero la gente hay que decírselo. Y eso no reduce un cc mi deseo, mi voluntad de defender las causas del cambio. Pero caramba, cuánta ingratitud, cuánta gente que se lo merece todo y no han tenido la delicadeza ni de llamarlo, ni de buscarlo, y decirle, mira, pero te pasa algo, hay algún nivel de inconformidad. Cuando tú ves que 2 o 3 familias tienen 5 decretos en su casa, sí, lo digo yo responsablemente, yo lo digo responsablemente. Entonces, contra eso, hay que buscar fórmulas inteligentes de que la gente no se sienta excluida ni insatisfecha. Porque al final de la jornada se le van a amotinar. Y lo que uno quiere es que no se le amotinen. Lo que uno aspira y desea es que la mayoría se sienta tan conforme y tan entusiasmada que el proyecto de éxito del 5 de julio se extienda dentro del marco de lo que es la competencia constitucional, ¿no? Correcto. Pero no, así no. Así no. Así no. Se extienda y que al extenderse dentro del marco, dentro de la dinámica democrática, rompa lo que algunos pueden asumir como una especie de fatalismo histórico. Sí. Lo de los 4 años. Esa especie de fatalidad en función de situaciones anteriores, de procesos, de coyunturas que hemos vivido en la historia de la República Dominicana, y estamos en esa posibilidad. Por eso yo hablaba de que todos debemos sentirnos integrados como partes, aquellos que estamos y los que aún no están, de un proyecto de cambio que se despliegue en lo concreto y que tiene implicaciones económicas, políticas, sociales, institucionales y morales. A lo que aspira la sociedad dominicana es que ese concepto de cambio sea una realidad en plenitud, y para que se convierta en una realidad en plenitud, el gobierno que encabeza Luis Abinader tendrá que desmontar todo lo que significó en términos de oprobio, de dañoso, de oscuro, de tenebroso, de corrompido, de perverso, el régimen que fue derrotado el 5 de julio. Por eso yo decía y hablaba, Guido, ante el país, y recordaba aquella expresión de José Francisco Peña Gómez en Asua de la Guardia Imperial. ¿Dónde está la Guardia Pretoriana del presidente? En el Partido Revolucionario Moderno. Esa es la Guardia Pretoriana, la Guardia Imperial de Luis Abinader, es esa. Y del proceso de cambio es esa. Y esa es la que tiene que ser garante del proceso, y es garante en la medida
en que orgánicamente siente y parte en el compromiso. Señores, buenas noches, gracias, nos vemos mañana en estas Ideas Encontradas.